Antes de mandar esto, quiero aclarar que no soy de los que creen en estas cosas. Llevo 15 años trabajando en el municipio. Soy técnico de mantenimiento, y mi trabajo es exactamente el opuesto de creer en lo que no tiene explicación. Mi trabajo es encontrar la explicación. Cables, motores, sistemas eléctricos, mecanismos. Todo tiene una causa y una solución. Siempre, hasta esa noche. Fue en marzo del 2011. Me habían asignado a hacer una revisión nocturna al sistema de iluminación del Palacio Municipal y de paso revisar el mecanismo del reloj de la torre, el que instalaron en 1929, importado de Alemania, el que lleva casi 100 años marcando la hora en el centro de San Nicolás. Es un reloj mecánico antiguo, con un sistema de engranajes que hay que revisar periódicamente, porque la humedad y el clima extremoso del norte lo afectan. No es la primera vez que lo revisé de noche, ni la quinta. Conozco ese mecanismo como conozco mi propia casa. Llegué al palacio como a las 11. El lugar estaba cerrado al público. Solo había un velador en la entrada que me conoce de años y que me dejó pasar sin problema. Fui directo a la torre, subí los escalones angostos con mi caja de herramientas y mi lámpara y llegué al cuarto del mecanismo. Todo normal hasta ahí. Estuve trabajando como 1 hora, revisando engranajes, lubricando donde hacía falta, verificando la tensión de los cables del péndulo. El reloj estaba funcionando bien, mejor de lo que esperaba para el tiempo que llevaba sin mantenimiento formal. Eran casi las 12 cuando terminé y empecé a recoger las herramientas. Fue entonces cuando el reloj empezó a sonar. No era raro en sí. El reloj suena cada hora. Tiene una campanada para cada hora. A medianoche suena 12 veces. Lo he escuchado muchas veces desde adentro de la torre, y aunque de cerca es más fuerte de lo que uno espera, no es nada del otro mundo. Pero esa noche no sonó 12 veces. Conté. No porque tuviera miedo, porque soy técnico, y contar es lo que hago. 1, 2, 3, 12, 13, 14, 20, 21. Seguía sonando. Me quedé parado con la caja de herramientas en la mano contando cada campanada. 22, 23, y paró. 23 campanadas a medianoche. Me quedé ahí parado procesando lo que acababa de pasar. Lo primero que hice fue lo que cualquier técnico haría: buscar la falla. El mecanismo se había desajustado durante mi revisión. ¿Había tocado algo sin querer que había afectado el conteo? Revisé todo de nuevo. Nada fuera de lugar. El mecanismo estaba en orden. No había razón técnica para que el reloj hubiera sonado 23 veces. Fui con el velador al salir y le pregunté si había escuchado el reloj. Me dijo que sí, que lo había escuchado desde la entrada, que había sonado raro. Le pregunté cuántas veces había contado. Me miró un momento antes de responder. Después dijo, 23. No dijimos nada más. Yo me fui a mi carro y él se quedó en su puesto. Cuando llegué a casa investigué un poco. No soy muy de internet, pero algo sé buscar. Encontré que el número 23 tiene varias interpretaciones en distintas tradiciones, pero lo que me llamó la atención fue una cosa mucho más simple. El reloj fue instalado en 1929. El alcalde que lo mandó poner, Francisco Cantú Treviño, murió en 1932. A los 3 años de haberlo instalado. No sé si eso tiene algo que ver. Probablemente no. Probablemente hay una explicación mecánica que no encontré esa noche porque estaba cansado o porque pasé algo por alto. Pero desde entonces, cada vez que hago mantenimiento al reloj de noche, me aseguro de terminar antes de las 12. Y cuento, siempre cuento. Les mando este relato porque ya no sé con quién más hablar de esto. Mis amigos dicen que estoy exagerando. Mi mamá dice que me busqué el problema por rentar una casa sin investigar la historia. Y mi novio en ese entonces simplemente no quiso creer nada de lo que le conté. Así que aquí estoy, mandando un correo a un podcast de terror a ver si alguien me entiende.
En 2015 acababa de salir de la universidad y conseguí mi primer trabajo en San Nicolás. Necesitaba un cuarto rentado, barato, cerca del trabajo. Una señora que vivía en la colonia Centro me rentó un cuarto en su casa. Una casa vieja, grande, que ella había dividido en 3 cuartos para rentar. El precio era muy bueno para la zona. Debí haber preguntado por qué era tan barato. No pregunté. Me mudé un lunes. El miércoles de esa misma semana encontré la primera marca. Estaba trapeando el cuarto. Siempre limpio cuando entro a un lugar nuevo. No me gusta usar el piso de otra persona sin haberlo lavado yo misma. Y cuando pasé el trapeador por el centro del cuarto, sentí una resistencia. No del trapeador contra el piso, del piso contra el trapeador. Como si hubiera algo en la madera que no dejaba que el agua pasara. Me agaché a ver. Eran marcas en el piso de madera. 2 marcas paralelas, una junto a la otra, de unos 20 centímetros cada una, en el centro exacto del cuarto. La madera en esas áreas estaba desgastada de una forma diferente al resto del piso, más hundida, más oscura, como cuando algo ha presionado el mismo punto durante mucho tiempo. La forma era inconfundible, rodillas. Alguien había estado de rodillas en ese punto tantas veces, durante tanto tiempo, que la madera había guardado la forma. No le di más importancia. Pensé que era la dueña rezando, o algún inquilino anterior muy devoto. Seguí trapeando. A la semana había olvidado el asunto, hasta que un lunes de octubre llegué del trabajo, entré a mi cuarto, y las marcas habían cambiado, no las marcas de rodillas. Esas seguían igual, pero junto a ellas, en el piso que yo había trapeado ese mismo domingo, y que estaba limpio cuando salí en la mañana, había una tercera marca, grande, del tamaño de un pie humano adulto, plana, sin arco, sin dedos distinguibles. Como si algo muy pesado hubiera estado parado ahí, de pie, junto a las rodillas. Fui con la dueña esa misma noche. Le conté lo de las marcas. La vi cambiar de expresión mientras yo hablaba, no de sorpresa, de reconocimiento, como quien escucha algo que ya sabía que iba a escuchar eventualmente. Me dijo que la casa tenía historia, que en los años 30 había pasado algo en ese cuarto. Que no era la primera inquilina que le hablaba de marcas en el piso. Le pregunté qué había pasado. Me dijo que prefería no contarme para no asustarme más, que si quería podía buscar en internet, que estaba documentado. Busqué esa noche. Encontré la historia. La madre y la hija, los 2 ladrones, el año 30 y tantos. Encontré que desde entonces había reportes de apariciones, de lamentos, de cosas que no tenían explicación en esa dirección de la calle Aranberry. Me cambié el fin de semana siguiente, pero antes de irme hice algo que todavía no sé si fue buena o mala idea. Dejé una vela encendida en el centro del cuarto, junto a las marcas. No por ritual, no por superstición. No soy así. La dejé porque sentí que era lo correcto. Como dejarle algo a alguien que lleva mucho tiempo esperando que alguien note que está ahí. Cuando fui a recoger mis últimas cosas al día siguiente, la vela se había consumido completamente. Y las marcas en el piso habían desaparecido. No sé qué significa eso, sigo sin saber, pero ya no rento cuartos sin preguntar primero la historia de la casa. Trabajo haciendo repartos de madrugada. Salgo a las 2 de la mañana y termino entre las 6 y las 7, cuando la ciudad empieza a despertar y el tráfico se pone imposible. Conozco San Nicolás de noche como poca gente lo conoce. Cada calle, cada atajo, cada tramo donde el alumbrado falla y tienes que ir despacio. Soy de los que no se asustan fácil porque a esa hora uno ve cosas raras con frecuencia suficiente para normalizarlas. Borrachos, gente durmiendo en las bancas, perros que aparecen de la nada. Ya nada me sorprende, excepto lo del túnel. Era una noche de martes de agosto de 2019. Venía de hacer un reparto en la colonia Nogalar y mi siguiente parada era en la colonia Anáhuac. La ruta más rápida pasaba por el túnel elevado, ese tramo que todo el que vive en San Nicolás conoce, el que tiene fama de raro desde hace años.
Yo había pasado por ahí cientos de veces sin problema. La fama de ese túnel siempre me había parecido exagerada, de esas historias que la gente inventa para darle emoción a las cosas ordinarias. Entré al túnel a las 3:20 de la mañana. Sé la hora exacta porque revisé el teléfono justo antes de entrar para ver si tenía mensajes del cliente siguiente. Dentro del túnel, los faros del carro parpadearon. No apagaron completamente, parpadearon, como cuando hay un problema eléctrico momentáneo. Pensé en el alternador, pensé en la batería, pensé en las cosas que un repartidor piensa cuando su carro falla de madrugada. Seguí manejando despacio. Y entonces me di cuenta de que algo estaba raro con el túnel. Es un túnel corto. Lo cruzas en segundos a velocidad normal, pero llevaba más tiempo del que debería adentro. Seguía manejando y el final del túnel no aparecía. A los 40-50 kilómetros por hora, un túnel de ese tamaño se cruza en 10-15 segundos máximo. Llevaba más de un minuto adentro y seguía viendo el tubo de concreto extendiéndose frente a mí. Frené. Me quedé parado en medio del túnel con el motor andando y los faros parpadeando. El radio, que yo no había encendido, empezó a sonar solo. No estática, no interferencia. Una estación de música norteña, clarísima, como si siempre hubiera estado prendido. Miré por el retrovisor. El banco trasero estaba vacío. Siempre lo está, solo llevo las cajas de reparto. Pero el banco del copiloto, que también estaba vacío cuando entré al túnel, tenía algo. Una chamarra de trabajo, azul marino, del tipo que usan en las fábricas, con el logotipo de una empresa en el pecho que no alcancé a leer bien en ese momento. Doblada sobre el asiento, como la había puesto alguien que iba a regresar a recogerla. Me bajé del carro. No sé por qué me bajé. No fue valentía. Fue más bien el impulso de quien necesita confirmar con sus propias manos que lo que está viendo es real. Me acerqué al copiloto y toqué la chamarra. Estaba tibia. En ese momento sí entré en pánico. Me subí, aceleré, y el final del túnel apareció de inmediato, como si hubiera estado ahí todo el tiempo esperando que yo decidiera seguir. Salí a la calle. Me detuve en la primera área iluminada que encontré y me quedé con el carro en marcha por varios minutos sin moverme. Cuando me calmé lo suficiente, fui al copiloto y revisé la chamarra. Tenía nombre bordado en el pecho. Esas chamarras de fábrica que les ponen el nombre al empleado. El nombre era de hombre, 2 apellidos. No voy a decirlo aquí por respeto. Busqué el nombre esa misma mañana cuando terminé el turno. La empresa del logo ya no existe. Cerró en los años 90. Y el nombre que estaba bordado en la chamarra lo encontré en un artículo viejo de periódico digitalizado. Era el nombre de un trabajador que había muerto en un accidente en esa zona en 1994. Guardé la chamarra en una bolsa y la dejé en el túnel al día siguiente. Sobre el barandal, doblada, como la había encontrado. Al otro día no estaba. Sigo pasando por ese túnel. No tengo opción. Es parte de mis rutas. Pero siempre reviso el copiloto antes de entrar y nunca pongo el radio. Llevo 9 años trabajando como guardia en diferentes lugares de San Nicolás. Bodegas, oficinas, estacionamientos. El trabajo nocturno te acostumbra a estar solo en espacios grandes y oscuros, y eso te quita el miedo que la gente normal tiene a esas situaciones. Después de 2 o 3 años haciendo esto, dejas de brincar con cada ruido, dejas de ver sombras donde no hay nada. Aprendes a distinguir los sonidos del edificio en reposo de los sonidos que no deberían estar ahí. Lo que encontré en la bodega de Copamex no era un sonido, era papel. Me contrataron en 2018 para hacer rondas nocturnas en lo que quedaba del predio de la antigua fábrica de papel, la Copamex, la que cerró después del incendio de los años 80. Para ese entonces el terreno estaba siendo evaluado para una posible venta, y necesitaban a alguien que hiciera rondas para evitar que entraran a robar el material de construcción que había dejado la última empresa que intentó hacer algo con el lugar y que se había retirado sin terminar. El trabajo era sencillo.
Llegar a las 10, hacer ronda cada 2 horas, registrar novedades, salir a las 6. El lugar no tenía electricidad. Trabajaba con lámpara de mano y una linterna frontal. Los primeros días no había nada fuera de lo ordinario para un predio abandonado. Ratas, palomas, el ruido del viento en la estructura de metal parcialmente derruida. La primera hoja la encontré la tercera semana. Estaba en el centro del galpón más grande, el que debió ser el área de producción principal, porque tenía restos de maquinaria oxidada todavía pegada al suelo. Una hoja de papel blanco, limpia, sin arrugarse, en el centro exacto del piso de concreto. La recogí pensando que la había traído el viento desde algún lado. Estaba en blanco. La tiré en el bote de basura que tenía en mi punto de guardia y no le di más importancia. A la semana siguiente había otra hoja. Misma posición, mismo centro del galpón, también en blanco. También limpia, sin polvo, sin humedad, a pesar de que el techo del galpón tenía varios agujeros y habían llovido esos días. La tercera semana, otra hoja, en blanco. La cuarta semana, una hoja, con algo escrito. Era una lista de nombres, escritos a mano, con letra ordenada en tinta azul. Contaba 12 nombres, nombres completos, con 2 apellidos cada uno. Letra clara, sin tachones, como lista hecha con cuidado. No reconocí ningún nombre. Busqué en internet esa noche. En esa época ya teníamos wifi en el punto de guardia. Uno de los pocos lujos del trabajo. Metí el primer nombre. Nada. El segundo. Nada. El tercero me dio resultado. Un artículo de un periódico local de 1985, de cuando el incendio. Era el nombre de uno de los trabajadores que habían muerto. Busqué los demás. 11 de los 12 nombres estaban en registros del incendio. 11 trabajadores fallecidos en el incendio de la Copamex en 1985. El número 12 no lo encontré en ningún lado. Me quedé mirando esa lista por mucho tiempo. Después la doblé y la guardé en mi bolsillo. No sé por qué, no tiré esa como las anteriores. Algo me dijo que no debía tirarla. Fui al galpón al día siguiente para hacer la ronda de las 4 de la mañana. En el centro del piso, donde siempre aparecían las hojas, había una más. La recogí. Tenía un solo nombre escrito. El mío. Renuncié esa misma mañana. Le dije al encargado que tenía un problema personal y que no podía seguir. No le expliqué más. La lista con los 11 nombres la tengo todavía en casa, dentro de un libro en mi librero. La hoja con mi nombre la quemé esa misma mañana en el estacionamiento del predio, antes de irme. Desde entonces no he vuelto a trabajar en lugares abandonados, y cada vez que alguien me ofrece un trabajo de guardia nocturno en un predio con historia, digo que no sin preguntar cuánto pagan. No vale la pena. Trabajo en el estadio universitario desde hace 7 años. Empecé como auxiliar de mantenimiento y ahora soy el encargado del turno nocturno, el que llega cuando los últimos aficionados salen y se va cuando llegan los primeros empleados del día. Conozco ese estadio de noche mejor que de día. Cada pasillo, cada cuarto de servicio, cada rincón donde el sistema de drenaje hace un ruido que suena a pasos si no sabes lo que es. La leyenda del niño la conocía desde antes de trabajar ahí. Todo San Nicolás la conoce. El espíritu del niño que juega con los balones en el estadio de noche. Cuando empecé a trabajar ahí, mis compañeros me contaron versiones distintas, que lo habían visto, que habían escuchado una pelota rebotar en los pasillos, que habían encontrado balones en lugares donde no deberían estar. Yo nunca lo había visto. 7 años y nada. Hasta el sábado 15 de octubre de 2022. Había sido noche de partido. Los Tigres habían jugado en casa y el estadio estuvo lleno hasta las 11 y pico. Para cuando terminé de coordinar la limpieza y revisión postpartido, eran casi las 2 de la mañana. Estaba haciendo la última ronda por los túneles de acceso al campo antes de sellar todo, con esa sensación de cansancio acumulado que tiene el cuerpo cuando llevas 12 horas parado. Fue en el túnel de acceso del sector norte donde lo escuché. Una pelota rebotando.
No el eco de algo lejano, no el sonido que el drenaje hace que a veces confunden con pasos. Una pelota de fútbol rebotando en concreto, clara, rítmica, como cuando un jugador la está manejando con las manos. Boom, 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 con el intervalo regular de alguien que sabe lo que hace. Me detuve. El sonido venía de más adentro del túnel, de la parte que da al campo. Fui despacio, sin encender el radio. Había apagado el radio de comunicación para no despertar a los compañeros que ya estaban descansando en la bodega. Salí al borde del campo. Había un niño en el centro del pasto, de unos 10, 11 años, con ropa que no era de ahora, no jeans, no tenis de marca, pantalón de tela oscura, camisa de botones clara, zapatos negros cerrados, el tipo de ropa que ya nadie pone a los niños. Estaba de espaldas a mí, rebotando una pelota con las manos, solo en el centro de ese estadio enorme y vacío con las luces apagadas y solo la luz de emergencia del perímetro dando una claridad muy tenue. No grité, no corrí, no sé por qué. Tal vez el cansancio, tal vez porque algo en la escena no transmitía peligro. Era un niño jugando solo en un estadio vacío a las 2 de la mañana. Era raro, era imposible, pero no transmitía peligro. Caminé hacia él. Cuando estaba a unos 20 metros, el niño dejó de rebotar la pelota. La agarró con las 2 manos y se quedó quieto. Después, despacio, se dio la vuelta. Me miró. No voy a exagerar la descripción porque no necesita exageración. Era un niño normal en apariencia. Cara redonda, pelo corto, ojos oscuros. La única cosa que no era normal era la expresión. No era miedo. No era sorpresa de que lo hubieran descubierto. Era otra cosa. Reconocimiento, tal vez. Como cuando ves a alguien que no esperabas ver en ese lugar pero que te alegra encontrar. Sonrió. Después miró la pelota que tenía en las manos. La miró a mí y la lanzó rodando por el pasto en mi dirección. La pelota llegó hasta mis pies. Me agaché y la recogí. Cuando volví a ver al centro del campo, el niño no estaba. No corrió. No desapareció de golpe con ningún efecto dramático. Simplemente ya no estaba. Como si el momento en que yo bajé los ojos a recoger la pelota hubiera sido suficiente para que dejara de estar ahí. Me quedé parado en el campo por un buen rato con la pelota en las manos. Después fui a la bodega. La puse en el estante donde guardamos los balones de entrenamiento y anoté en la bitácora. Sin novedades, porque realmente no sentí que fuera una novedad negativa. No sentí miedo después. No sentí que hubiera pasado algo malo. Sentí algo más parecido a lo que uno siente cuando sin querer interrumpe a alguien que estaba disfrutando de un momento solo. Una mezcla de disculpa y de privilegio de haber estado presente. Al día siguiente, cuando llegó el turno de mañana, revisé el estante de los balones. El que había recogido del campo no estaba. Le pregunté al primer compañero que llegó si había sacado un balón. Me dijo que no, que acababa de llegar. El balón no apareció ese día ni los días siguientes. Sigo trabajando en el estadio. Sigo haciendo la ronda nocturna del sector norte después de los partidos. Y cada vez que paso por el túnel de acceso al campo, me detengo un momento antes de salir, solo para escuchar. A veces no hay nada, a veces hay una pelota rebotando, y en esas noches, sin saber bien por qué, termino la ronda con mejor ánimo que las otras. Me llamo Samara. Esa historia comenzó de manera sencilla, en medio de mis rutinas habituales como profesora de historia en una escuela municipal de San Nicolás. Mis días se parecían mucho unos a otros. Preparar clases, revisar cuadernos y regresar a casa con la sensación de que todo en mi vida transcurría dentro de un círculo pequeño, seguro y predecible. Vivo con mis padres en la misma casa donde crecí. Es una construcción de un piso, con patio central y paredes que han visto pasar generaciones. Mi madre, doña Elena, es devota de la Virgen de Guadalupe y llena cada rincón de la casa con veladoras y oraciones.
Ella cree que con esas prácticas mantiene lejos las malas energías. Mi padre, Alessandro, lleva años jubilado. Su salud es delicada y se refugia en la radio y en breves caminatas al patio, cuando el aire fresco lo permite. Yo estaba preparando una presentación sobre las tradiciones del Día de Muertos para mis alumnos. Quería mostrarles más que calaveritas y papel picado. Deseaba que entendieran la raíz profunda de la celebración, la manera en que los vivos honran a sus muertos en nuestra cultura. Había reunido fotografías familiares, recortes y apuntes, pero pensé que me haría falta material visual más directo. El Panteón Municipal, a solo 2 kilómetros de la casa, se me presentó como la opción ideal para complementar el trabajo. Fue entonces cuando mi padre comenzó a enfermar. Primero aparecieron fiebres sin explicación, luego noches inquietas en las que lo escuchaba murmurar palabras incomprensibles. Al día siguiente, me confesó que escuchaba voces. Decía que venían del panteón y que lo llamaban por su nombre. Yo trataba de convencerme de que era producto de la fiebre, pero la seguridad con la que lo afirmaba me inquietaba más de lo que quería admitir. Mi madre, con su religiosidad y supersticiones, aseguraba que los muertos se comunican con los vivos cuando alguien está a punto de partir. Con el peso de esa idea y la necesidad de avanzar en mi trabajo, una tarde decidí visitar el panteón. El lugar estaba casi desierto. Caminé entre tumbas húmedas. Sentí el olor penetrante de flores marchitas y vi veladoras apagadas que habían dejado manchas de cera sobre las lápidas. Mientras fotografiaba detalles, el silencio se volvió tan espeso que me incomodaba. De repente, tuve la sensación de que alguien me observaba. Me giré con la certeza de que encontraría al vigilante, pero no había nadie. Fue entonces que escuché, a mis espaldas, un susurro claro y alargado pronunciando mi nombre. Se me heló el cuerpo. El aire se volvió denso, y aunque miré en todas direcciones, no encontré un alma. Guardé la cámara con las manos temblorosas y salí del lugar casi corriendo. El portón de salida me pareció un umbral. Afuera el aire era distinto, ligero, como si hubiese escapado de una presión invisible. No conté nada en casa. Preferí callar, aunque esa noche el rostro febril de mi padre y la voz que había escuchado en el panteón no me dejaron dormir en paz. Los días siguientes se volvieron extraños dentro de la casa. Todo parecía continuar igual en apariencia, pero había pequeños detalles que me hicieron sentir que algo no estaba bien. Una mañana descubrí que varias fotos antiguas de la familia, que siempre estuvieron acomodadas en la sala junto al retrato de boda de mis padres, habían desaparecido. Pensé que tal vez las había movido mi madre, pero ella negó haberlas tocado. Al poco tiempo las encontré, pero no en casa. Estaban dentro del panteón, colocadas sobre una tumba sin nombre, como si alguien las hubiera llevado hasta allí con un propósito que no alcanzaba a entender. Verlas en ese lugar me produjo un vacío en el estómago, como si una parte de mi vida hubiera sido arrancada y depositada en medio de los muertos. Las noches comenzaron a volverse insoportables. Escuchaba ruidos en los pasillos, sombras que se movían a contraluz, y más de una vez sentí que alguien se detenía frente a mi puerta. Mi padre empeoraba cada día. Su rostro se veía hundido, los ojos enrojecidos y su cuerpo se estremecía como si una presencia invisible intentara atravesar las paredes de su cuarto. Decía que alguien intentaba entrar a verlo, que sentía pasos alrededor de su cama. Yo lo acompañaba, tratando de darle calma, pero dentro de mí también crecía la certeza de que algo rondaba la casa. Las pocas horas que lograba dormir no me traían descanso. Comencé a tener un sueño recurrente. En él caminaba sola por los pasillos del panteón, con una neblina espesa que apenas me dejaba ver. Una figura encapuchada me seguía a pocos metros, y cuando me acercaba lo suficiente, murmuraba una fecha que no podía olvidar al despertar. Siempre la misma. Despertaba con un olor fuerte a tierra mojada, mezclado con flores marchitas, como si ese sueño no fuera una imagen sino una visita real. El estado de mi padre se agravaba sin explicación médica.
Las fiebres no cedían ni con los remedios que le daban, y comenzaron a aparecerle manchas oscuras en la piel, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Mi madre, que al inicio intentaba rezar y encender más veladoras, también empezó a mostrar señales de angustia. Por las noches decía que sentía la casa cerrarse sobre ella, que el aire se volvía espeso hasta quitarle la respiración. Yo la veía caminar por los pasillos con un rosario entre las manos, como si buscara una protección que no encontraba. El miedo se instaló en mí de una manera que no sabía cómo manejar. Todo lo que ocurría parecía ir más allá de simples coincidencias. Mi padre estaba siendo arrastrado por una fuerza invisible, y yo no lograba detenerla. La voz que me llamó aquella noche en el panteón seguía resonando en mi mente, como si me recordara que todo estaba conectado y que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que se escondía detrás de esos susurros. La noche en que todo alcanzó su punto más oscuro todavía la recuerdo con claridad, aunque desearía poder borrarla de mi memoria. Mi padre estaba tan débil que apenas podía sostenerse en pie. Su piel ardía con la fiebre y las manchas negras habían avanzado por sus brazos y cuello. No dejaba de repetir que las voces lo llamaban, que ya no podía resistir más. Yo sentía una mezcla de impotencia y desesperación. Nada de lo que hacía lograba detener ese deterioro. Esa misma tarde recordé el sueño. La fecha que se me había repetido tantas veces coincidía con ese día. Algo dentro de mí me dijo que no podía seguir esperando. Decidí que si las voces lo reclamaban desde el panteón, yo tendría que llevarlo hasta allí, aunque me aterrorizaran las consecuencias. Mi madre, aterrada, apenas pudo seguirme hasta la puerta. No insistió en acompañarnos, simplemente se quedó rezando con los ojos llenos de lágrimas. Con esfuerzo, ayudé a mi padre a caminar los 2 kilómetros hasta el panteón. El aire estaba más frío de lo normal, y en el camino tuve la sensación de que nos seguían pasos invisibles. Al cruzar el portón, todo se volvió más denso, como si la noche misma respirara sobre nosotros. Las veladoras apagadas parecían ojos oscuros en medio de la penumbra. Fue entonces cuando lo vi. La figura encapuchada de mis sueños estaba allí, entre las lápidas. No caminaba, simplemente parecía materializarse con la neblina. De su boca salió un susurro apenas audible, pero que retumbó en mi interior. Pedía ser liberado. Mi cuerpo se paralizó. Quise hablar, gritar, hacer algo, pero ninguna palabra salió de mi garganta. Mi padre se aferró a mí con fuerza, pero en sus ojos vi un pánico absoluto, como si supiera que aquello había venido por él desde mucho tiempo atrás. La tensión fue insoportable. Sentí que el suelo bajo mis pies se abría, y antes de darme cuenta, mi mente se nubló y todo se apagó. Cuando desperté, estaba tirada sobre la tierra fría del panteón. La neblina seguía allí, pero mi padre ya no estaba. Me incorporé como pude, llamándolo en medio del silencio. Lo único que encontré fue una fotografía antigua, una de las que habían desaparecido de la sala. En la imagen, mi padre sostenía de la mano a la figura encapuchada, como si se tratara de alguien de confianza. Esa visión me dejó sin aire. Corrí hacia la salida. En el portón me esperaba mi madre, con el rostro desencajado y el rosario colgando de sus manos. No preguntó nada, simplemente me abrazó. Desde aquella noche, nunca volvimos a ver a mi padre. Los días posteriores fueron un tormento silencioso. Una mañana, al entrar a la sala, encontré sobre la mesa una rosa marchita, idéntica a las que había visto tantas veces en las tumbas del panteón. Debajo, había una pequeña lápida de juguete, tallada con el nombre de Alessandro y la misma fecha que aquella voz me había susurrado en los sueños. No tuve valor para contarle nada a mi madre. Guardé la lápida en un cajón y la cubrí con ropa, como si esconderla pudiera cambiar lo sucedido. Pero el miedo se instaló en mí de manera permanente. A veces, al cerrar los ojos, escucho el susurro de mi padre llamándome desde su cuarto vacío.
y cada noche me pregunto si realmente se fue o si sigue cruzando entre este mundo y el otro, desde el panteón hasta nuestra casa. Nunca pensé que un telegrama pudiera alterar la rutina de toda mi vida. Me llamo Fabián, tengo 48 años y soy bombero en San Nicolás de los Garza desde hace más de 25 años. He pasado por incendios en casas pequeñas, fábricas en la zona industrial, accidentes de tránsito en la avenida Universidad, y siempre regresaba a casa con la sensación de haber hecho mi trabajo. Mi esposa, Isabela, siempre me esperaba con una comida sencilla pero caliente, y mi hijo Lucas, que tiene 20 años y estudia en la universidad, solía contarme sobre sus clases mientras comíamos tortillas con frijoles y carne asada los fines de semana. Nuestra vida era rutinaria, tranquila, y se apoyaba en esos pequeños hábitos que uno da por normales hasta que algo rompe la calma. Todo empezó un martes por la mañana, cuando llegué temprano a la estación de bomberos No. 7. La ciudad todavía olía a humo de leña mezclado con el tráfico de la avenida. En el mostrador me esperaba un sobre extraño, amarillo y desgastado, con bordes irregulares y sin remitente. Era un telegrama antiguo. Nunca había visto uno así llegar a nuestra base. Al abrirlo, leí una sola frase: "No apaguen el fuego". Mis manos se quedaron rígidas mientras lo sostenía. Mostré el papel a mis compañeros, quienes sonrieron y lo descartaron como una broma o un error de correo, pero yo no pude ignorarlo. El mensaje parecía arrancado de otro tiempo, de otra realidad, y me dejó un frío en la espalda que no había sentido en años. Durante el resto del día, cada incendio que atendía parecía distinto. Las alertas habituales de San Nicolás se mezclaban con un pensamiento persistente. Aquel telegrama no podía ser coincidencia. Observaba los edificios abandonados por los que pasaba y notaba pequeñas señales que antes no me llamaban la atención. Paredes con manchas negras, ventanas rotas que dejaban entrar corrientes de aire y un olor sutil a humo que desaparecía antes de poder identificar su origen. Cuando llegué a casa, Isabela notó que mi rostro estaba tenso. Incluso Lucas me preguntó si algo malo había ocurrido en la estación. Les conté que había recibido un telegrama extraño, pero omití los detalles que me hacían sentirme incómodo. Por primera vez en muchos años, me sentí vulnerable, inseguro, como si algo invisible estuviera observando cada uno de mis movimientos. Aquella noche, mientras preparaba la rutina de cena y revisión de equipo para el día siguiente, no podía quitarme de la cabeza la frase del telegrama: "No apaguen el fuego". Repetía las palabras en silencio, intentando encontrar un sentido lógico, pero no lo había. Algo en mí sabía que no se trataba de una simple advertencia. Era un aviso, un presagio que aún no lograba comprender. Me acosté temprano, aunque el sueño no llegó fácilmente. Cada crujido de la casa parecía más fuerte de lo habitual, y el viento que se colaba por las ventanas me recordaba que, a veces, lo cotidiano puede volverse extraño sin previo aviso. Los días que siguieron al telegrama fueron los más extraños de mi carrera. Todo empezó con incendios pequeños, casi imperceptibles, que aparecían en lugares que nunca habían tenido problemas eléctricos. En un par de ocasiones, mientras revisábamos edificios abandonados para evitar ocupaciones peligrosas, vimos llamas en esquinas donde no había cables, ni muebles, ni ningún tipo de material inflamable. El olor a humo llenaba el aire, me ardían los ojos y la garganta, pero al acercarme, nada existía. Era como si el fuego quisiera mostrarse solo para ser visto, pero sin dejar rastro físico. Sentía una mezcla de fascinación y miedo. En una inspección sola por un antiguo taller en la zona industrial, escuché risas apagadas y gritos que no parecían humanos. Los sonidos venían del interior de las paredes, o quizá de algún lugar detrás de la oscuridad, y mi corazón se aceleraba como en los incendios reales, pero no había fuego. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, un hombre con uniforme de bombero antiguo, lleno de hollín, con el rostro cubierto de ceniza.
Aparecía y desaparecía entre el humo que se formaba sin razón alguna. Intenté seguirlo, pero cada vez que avanzaba, se desvanecía como un reflejo que solo quería ser percibido. En casa, las perturbaciones comenzaron a infiltrarse en nuestra rutina diaria. Lucas empezó a tener pesadillas constantes. Se despertaba gritando, cubierto de sudor, hablando de incendios y gritos lejanos que él aseguraba escuchar entre el humo. Isabela comenzó a encontrar cenizas en los armarios, en lugares donde no había fuego, y la ropa, antes limpia, ahora olía a quemado aunque nadie la hubiera usado. Me contó que sentía que algo invisible recorría los espacios de la casa, y aunque trataba de tranquilizarla, yo mismo no podía explicar lo que veía y olía. Intenté racionalizarlo todo, buscando explicaciones simples: humedad, polvo, desperfectos eléctricos o incluso estrés acumulado de años de trabajo. Sin embargo, cada vez que volvía a la estación, cada vez que recorría San Nicolás en las noches silenciosas después de un llamado, sentía que algo más profundo estaba ocurriendo. Las llamas que aparecían sin razón parecían un mensaje que no lograba descifrar. El telegrama repetía su amenaza silenciosa en mi mente: no apaguen el fuego. Y yo no sabía si estaba frente a una advertencia, un castigo o algo que trascendía la realidad que conocía. Empecé a observar los edificios abandonados con más cautela. Cada sombra me hacía dudar, cada crujido me ponía en alerta. El fuego invisible parecía seguirme incluso fuera de la estación. Había días en los que el aire olía a humo incluso sin un incendio cerca. Sentía calor en la piel que no provenía de ninguna fuente visible. Cada noche, al cerrar los ojos, la imagen del bombero fantasmal y las llamas danzando en la oscuridad aparecían en mi mente, mezclándose con los sueños de Lucas y las preocupaciones de Isabela. Una sensación de impotencia se apoderaba de mí, la misma que había sentido frente a incendios imposibles de controlar, pero multiplicada por algo que no podía tocar ni extinguir. Nunca había sentido algo igual a lo que experimenté aquella noche. Después de semanas de extraños incendios y fenómenos inexplicables, algo dentro de mí me empujó a regresar al almacén antiguo que había ardido hacía más de 30 años. Era un edificio derruido en la zona industrial, rodeado de maleza y escombros, del que todos los bomberos hablaban en voz baja por la tragedia ocurrida allí. Sabía que no había un incendio real, que nada podía arder en ese lugar, pero un impulso irracional me llevó a entrar. El aire estaba frío y pesado, con un olor tenue a ceniza que me recordó a los incendios de mi juventud. Apenas encendí mi linterna, las sombras se alargaron y parecieron moverse con vida propia. Entonces, comenzaron a aparecer llamas fantasmales. No había materiales que pudieran prender fuego, y sin embargo las llamas brotaban de las paredes, iluminando el espacio con un rojo intenso. El calor me golpeaba la piel, me quemaba, aunque al tocar el suelo no sentía nada. Mi instinto me decía que huyera, pero no podía. Era como si el lugar me exigiera enfrentar algo que había estado escondido durante décadas. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, la figura del bombero antiguo, con el uniforme manchado de hollín, caminando entre las llamas. Su rostro era un borrón negro, sus movimientos lentos y deliberados, como si quisiera mostrarme algo que no podía comprender. De repente, una sombra alada se proyectó sobre el techo, moviéndose con rapidez y siniestra gracia. La linterna apenas iluminaba sus contornos, pero sentí su presencia rozando mi espalda. Al mismo tiempo, un sonido de sirena antigua comenzó a llenar el espacio, un zumbido metálico que parecía venir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Instintivamente, traté de usar el extintor que llevaba. La espuma blanca salió disparada, pero se disipó en el aire antes de tocar las llamas. Corrí de un lado a otro, intentando apagar el fuego que no podía extinguir, mientras el bombero fantasmal se desvanecía y reaparecía, guiándome hacia un rincón del almacén que parecía intacto. Cada vez que creía tener control, la ilusión se renovaba.
El calor, la luz, el olor a humo y ceniza, todo me rodeaba y me empujaba al límite de mi resistencia. Finalmente, de manera repentina, las llamas desaparecieron. La oscuridad volvió y el silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón golpeando en el pecho. No había rastro de fuego, ni sombra alada, ni el bombero antiguo. Solo quedaba el polvo y el olor residual de ceniza, y yo, temblando y sudoroso, comprendiendo que lo que había vivido no era un incendio común ni un fenómeno explicable. Salí del almacén como quien escapa de un sueño del que sabe que no despertará. Esa noche, al llegar a casa, no dije una palabra sobre lo ocurrido. Solo cerré los ojos y traté de dormir, aunque sabía que algo me seguiría para siempre. Después de aquella noche en el almacén, algo cambió en mí. Ya no podía caminar por edificios abandonados sin sentir un peso invisible en los hombros. Cada vez que pasaba cerca de un lugar vacío, el aire olía a humo aunque no hubiera fuego. Un olor denso y penetrante que me hacía retroceder. Empecé a inventar excusas en la estación para no acudir a ciertas inspecciones, alegando cansancio o fatiga. Mis compañeros notaron mi comportamiento distante, pero nadie preguntó demasiado. Nadie podía comprender lo que había sentido, y yo mismo dudaba de mi cordura. En casa, la rutina también se fracturó. Lucas insistió en quedarse un tiempo en casa de su abuela materna, buscando seguridad lejos de la extraña atmósfera que parecía haberse instalado entre nosotros. Isabela intentaba mantener la normalidad, preparando la comida y ordenando la casa, pero había momentos en los que la veía detenerse, inhalando profundamente, con la mirada fija en un rincón, como si oliera cenizas donde no había nada. Yo trataba de consolarla con gestos simples: cerrar ventanas, revisar la cocina, encender la lámpara, cualquier cosa que diera sensación de control. Sin embargo, dentro de mí, sabía que nada de lo que hiciéramos podía cambiar lo que había comenzado con aquel telegrama. Una noche clara, mientras revisaba los papeles en la sala, sentí un olor conocido: humo. Me levanté y me acerqué a la ventana. A lo lejos, sobre el horizonte de San Nicolás, vi una columna de humo negro elevándose, alta y perfecta, como si surgiera de la nada. No había edificios allí, ningún incendio registrado. Y entonces lo escuché, un eco de sirenas antiguas, lejanas, que resonaban en mis oídos como si vinieran de otra época. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Miré a Isabela y Lucas, aunque ellos no podían percibirlo. Todo era silencioso y normal para ellos, pero para mí, la ciudad parecía transformarse en un lugar donde el tiempo y el fuego coexistían con algo que no podía apagar ni comprender. Desde entonces, evito ciertos lugares, ciertos olores y sobre todo los recuerdos del telegrama. Sé que aquel mensaje era más que palabras en un papel, era un aviso que todavía arde en la distancia. Y aunque trato de ignorarlo, la sensación permanece. En algún lugar de San Nicolás, más allá de lo visible y de lo real, el fuego sigue vivo, esperando ser visto, escuchado y sentido. A veces me pregunto si algún día volveré a estar frente a él, o si el fuego es algo que nunca podremos apagar, y solo podemos aprender a convivir con su presencia silenciosa. Vivir en Guadalupe siempre me pareció sencillo, casi mecánico. Mi vida estaba armada sobre horarios fijos y recorridos repetidos, como si eso bastara para mantener todo en su lugar. Me levantaba antes de que amaneciera del todo, preparaba café fuerte en la misma taza de siempre y salía sin hacer ruido para no despertar a Elena ni a los niños. El trayecto al trabajo era idéntico cada día, con los mismos semáforos, las mismas bardas grafiteadas y el mismo tráfico pesado rumbo a Monterrey. Esa repetición me daba tranquilidad. Sentir que nada cambiaba era una forma de control.
En el centro de distribución donde trabajaba como operador de montacargas, el tiempo se medía por el ruido de las máquinas y el cansancio del cuerpo. Yo conocía cada pasillo, cada tarima, cada señal pintada en el piso. Rara vez cometía errores, y eso me hacía sentir útil, necesario. A la salida regresaba a casa sin desviarme, como si ese camino recto fuera una extensión de mi responsabilidad. Llegar, cenar, dormir. Así pasaban los días, uno encima del otro, sin sobresaltos. Esa tarde de viernes no tenía nada de especial. El calor estaba más pesado de lo normal y el turno se había sentido más largo, pero nada fuera de lo común. Al salir, en lugar de tomar la avenida de siempre, reduje la velocidad al pasar frente a un bar pequeño que llevaba años ahí y al que nunca había entrado. No fue una decisión pensada. Más bien fue como si el cuerpo se hubiera adelantado a la cabeza. Me estacioné sin saber bien por qué. El lugar era sencillo, con mesas de plástico, un televisor viejo encendido y el olor mezclado de cerveza y fritanga. Pedí una sola cerveza y me senté en una esquina, observando sin participar. Me sentía ligeramente fuera de lugar, como si ese espacio no estuviera hecho para mí, pero al mismo tiempo había algo cómodo en no tener prisa. Bebí despacio, pensando en nada en particular, dejando que el ruido me rodeara sin prestarle demasiada atención. Al salir, ya de noche, noté que el aire estaba más fresco. En lugar de retomar la avenida principal, giré por una calle lateral que conocía de vista, pero que nunca usaba. Era más angosta, con menos luz y casas muy parecidas entre sí. No sentí miedo, solo una extraña sensación de estar improvisando algo que llevaba años sin improvisar. Avancé despacio, atento a no equivocarme, aunque no había razón para hacerlo. Durante ese trayecto distinto no ocurrió nada que pudiera señalar como extraño. No vi personas raras ni escuché ruidos fuera de lugar. Aún así, tuve la impresión de que el camino duró menos de lo habitual, como si hubiera llegado demasiado rápido. Pensé que era una idea absurda, producto del cansancio o de la cerveza, y no le di más vueltas. Al llegar a casa, todo estaba en su sitio. La luz del comedor encendida, el ruido normal del interior, la rutina intacta. Saludé, cené y me fui a dormir con una sensación leve de inquietud que no supe explicar. No era miedo, ni preocupación concreta, más bien una incomodidad vaga, como cuando uno siente que olvidó algo, pero no sabe qué. Esa noche dormí mal. Me desperté varias veces sin motivo claro, con la sensación de que el día no había terminado de acomodarse dentro de mí. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, pensé en lo insignificante que había sido ese pequeño cambio de ruta y en lo fácil que habría sido evitarlo. En ese momento todavía creía que las cosas importantes siempre se anuncian con ruido, y que lo mínimo, lo casi invisible, no tiene consecuencias. A la mañana siguiente, todo parecía seguir el mismo orden de siempre, al menos en apariencia. Me vestí con prisa, todavía con el cuerpo pesado por la mala noche, y al meter la mano en el bolsillo del pantalón sentí algo duro que no recordaba haber dejado ahí. Saqué las llaves y las vi duplicadas. 2 juegos idénticos colgando del mismo tipo de llavero sencillo. Las observé varios segundos, tratando de encontrar alguna diferencia mínima que me confirmara que no eran iguales, pero no la había. Pensé que quizá había hecho una copia tiempo atrás y lo había olvidado, aunque esa explicación no me convencía del todo. Guardé las 2 llaves y me fui al trabajo con una incomodidad persistente, como si llevara algo ajeno encima. Durante el trayecto intenté restarle importancia al asunto, diciéndome que la memoria falla más de lo que uno acepta. Sin embargo, esa sensación no desapareció. Al llegar al centro de distribución, el ruido habitual de las máquinas no logró distraerme como de costumbre, y empecé a notar pequeños detalles fuera de lugar que antes no me llamaban la atención. Más tarde, mientras revisaba una carga, vi a un compañero sentado al fondo del almacén, apoyado contra unas tarimas, aparentemente descansando. No me sorprendió. Era común tomarse unos minutos cuando el turno se alargaba.
Continué con mi trabajo, y pocos minutos después, vi a ese mismo compañero entrar por la puerta principal, saludando como si acabara de llegar. Me quedé quieto, con la certeza incómoda de haber visto algo que no encajaba, aunque nadie más pareció notar nada raro. Esa tarde, ya en casa, empecé a encontrar más cosas que no podía explicar con facilidad. En la alacena había 2 vasos exactamente iguales a uno que recordaba haber comprado hacía poco. No estaban nuevos ni viejos, simplemente idénticos, como si siempre hubieran estado ahí. Elena mencionó de manera indirecta que últimamente yo parecía distraído, que olvidaba pequeñas cosas, y asentí sin discutir, aunque por dentro sentía que el problema no era tan simple. Conforme pasaban las horas, la duda dejó de ser un pensamiento aislado y se volvió un peso constante. Cada objeto repetido, cada momento que no cuadraba, me hacía cuestionar no solo lo que veía, sino la forma en que mi cabeza estaba procesando la realidad. Aún así, seguía adelante como si nada, convencido de que admitirlo en voz alta sería aceptar que algo dentro de mí empezaba a desacomodarse. Con el paso de los días dejé de pensar en las duplicaciones como simples errores de memoria. Empecé a notar cosas que no se parecían a nada que hubiera visto antes, presencias que no podía describir con claridad sin sentir vergüenza de mí mismo. No eran apariciones completas, sino versiones incompletas de personas, como si les faltara peso o definición. A veces las veía de reojo en la calle o reflejadas en vitrinas, y al intentar mirarlas de frente, ya no estaban. El entorno cotidiano comenzó a sentirse frágil, como si pudiera desarmarse con un movimiento mal hecho. Había objetos que parecían no tener consistencia, sombras que no tocaban el suelo o que se proyectaban en direcciones que no tenían sentido. No reaccionaba con pánico, sino con una incomodidad profunda, una sensación constante de que algo estaba mal ajustado en el mundo y yo era el único que lo percibía. El cuerpo empezó a pasarme factura. Me despertaba cansado, con náuseas que aparecían sin razón clara y un dolor de cabeza que se volvía parte del día. Perdí el apetito y bajé de peso sin proponérmelo. En el trabajo cometí errores que antes me habrían parecido imperdonables, y eso me llenó de una vergüenza silenciosa que preferí guardar para mí. El tiempo dejó de sentirse continuo. Había jornadas que se me iban sin poder recordar en qué las había gastado. En casa, el ambiente también cambió. Elena empezó a decir, de forma indirecta, que yo estaba distinto al volver del trabajo, más callado, más ausente. Yo mismo sentía que algo en mí no regresaba del todo cada noche. A veces entraba y tenía la impresión de que ya había estado ahí minutos antes, aunque supiera que era imposible. Los niños me observaban con cautela, como si percibieran ese desajuste sin saber nombrarlo. La casa, que siempre había sido un lugar sólido, comenzó a parecerme extraña en pequeños detalles. Los muebles parecían levemente fuera de lugar por momentos, los pasillos un poco más largos, los sonidos distintos. No era algo constante, sino intermitente, lo suficiente para hacerme dudar de mi percepción. Me esforzaba por actuar normal, por no demostrar el miedo que empezaba a instalarse en el fondo del pecho. Las cosas que veía no se comportaban como fantasmas ni como recuerdos, eran más bien restos, fragmentos de algo que no había terminado de existir o que ya no encajaba en este lado. Esa idea me vino sin que yo la buscara, como una conclusión incómoda que se imponía sola. Sentía que esas presencias ocupaban el mismo espacio que nosotros, pero sin tocarlo realmente, como si estuvieran desfasadas. Con el tiempo, la noción de estar perdiendo la cordura dejó de ser la explicación más aterradora. Empecé a pensar que tal vez no era yo el que estaba fallando, sino el lugar en el que me movía, como si la realidad tuviera capas mal alineadas y yo hubiera aprendido, sin querer, a ver las costuras. Esa idea no me tranquilizaba, pero al menos le daba forma al miedo. Al final de esa etapa, ya no sabía decir con certeza cuándo empezaba un día y terminaba otro. Me acostaba con la sensación de no haber terminado algo importante y me levantaba con la impresión de llegar tarde a una cita que no recordaba.
La continuidad de mi vida se había vuelto frágil, y yo avanzaba en ella con la sensación constante de estar a medio paso del lugar al que pertenecía. Aquella noche regresé a casa con una sensación extraña de quietud, como si el barrio contuviera la respiración. Las calles estaban en silencio, sin música ni voces, y el alumbrado parecía más uniforme de lo habitual. Al doblar hacia mi calle sentí una presión en el pecho, una alerta sin forma que no sabía cómo interpretar. Fue entonces cuando vi las luces encendidas, no solo en mi casa, sino también en la de al lado, con la misma intensidad y el mismo patrón. Me detuve unos metros antes y observé con atención. Las dos fachadas eran idénticas, demasiado parecidas para ser una coincidencia. A través de las ventanas vi a mi familia sentada a la mesa, realizando gestos cotidianos, movimientos que conocía de memoria. No había diferencia visible, ningún detalle que me indicara cuál era el lugar correcto. El miedo no llegó como un sobresalto, sino como una parálisis lenta que me dejó sin reacción. Intenté razonar, buscar un punto de referencia, algo mínimo que rompiera la simetría. Cuanto más lo hacía, más se cerraba la posibilidad de una respuesta clara. Entendí que permanecer ahí, dudando, también era una forma de elegir. La certeza de que ese momento no tendría explicación después me hizo avanzar, impulsado más por cansancio que por decisión. Entré a una de las casas sin saber en qué instante crucé un límite. Todo funcionó como debía funcionar. La rutina siguió su curso. Los días se acomodaron y el mundo volvió a sentirse estable, al menos en la superficie. Sin embargo, desde ese momento, algo quedó mal colocado dentro de mí, como una pieza que encaja, pero no pertenece a ese mecanismo. Con el paso del tiempo empecé a notar pequeños detalles que no podía compartir con nadie. Objetos que aparecían sin recuerdo de haberlos adquirido. Recuerdos que yo tenía y que los demás no reconocían. No eran grandes diferencias, sino fallas sutiles que se acumulaban y me recordaban que algo no había quedado del todo bien. Ahora escribo esto porque necesito dejar constancia de lo ocurrido, aunque nadie más lo crea. Sigo con mi vida, trabajo, familia y rutina.